Vamos a la FIDU Previsora y nos vamos a hablar de la salud de los profesores porque, a ver, Andrea, hemos dicho que ellos van a hacer el experimento inicial, la base del experimento para lo que va a ser luego el sistema de salud de todos los colombianos, buscando que sean más los operadores, más los centros de atención, mejor la calidad para los maestros. Claro. Y bueno, hemos hecho un seguimiento especial desde la semana anterior a esto que se va a concretar a partir del próximo miércoles. Sin embargo, empiezan a surgir peros, y los peros tienen que ver con la ley, porque es que los cambios se tienen que hacer enmarcados con la ley. No es que no queramos los cambios, es que todo se tiene que hacer en un marco legal. Porque si no, además después se cae, y después entonces es perder el tiempo. Es si correcto. No se está de acuerdo a la ley. Entonces, Paula, ¿qué es lo que encontró usted ahora que podría convertirse en un inconveniente para este cambio en la salud para los profesores? Pues Juan Pablo, recordemos que desde el año 2020 los operadores del sistema de salud de los maestros han venido advirtiendo que demandarían al Estado colombiano porque según ellos, Juan Pablo, la plata que les entregan no les alcanza para atender a cada uno de los maestros. Es decir, que la UPC no es suficiente para ellos. Lo extraño, Juan Pablo, es que esta queja de los operadores, pues muchos al interior del Ministerio de Educación no la entienden, porque recordemos que ellos fueron quienes voluntariamente se presentaron a una licitación, y en esa licitación ellos mismos aprobaron todos los términos y condiciones. Ellos dijeron, es decir, me presento porque me parece que está bien esa UPC, y a pesar de eso, de que estaban de acuerdo y que fueron adjudicatarios de este billonario contrato, pues empezaron a hacer esas advertencias al Estado colombiano. Recordemos, Juan Pablo, que ellos mensualmente reciben más de 200.000 millones de pesos y en 4 años reciben 13 billones de pesos. Pues, Juan Pablo, hoy en Sigue la W les contaremos cómo esta pretensión de demandar al Estado colombiano se quedó en eso, en una simple intención. Pues un integrante del FOMAC acordó desembolsar esos billonarios recursos a los operadores, Juan Pablo, sin contar con los requisitos legales. Se trata de Edwin, sí señor, grave, muy grave. Sobre todo porque es que cuando usted dice requisitos legales significa que esta plata se gira, pero se gira cumpliendo unas condiciones. Y si hablamos de billones de pesos o de 1.6 billones de pesos, es mucho, y eso puede ser un lío mayor para el FOMAC, para su director, para quien lo encabeza, para quienes integran el comité, porque eso, como es una fiducia, entonces hay un comité fiduciario, e incluso para la FIDU Previsora y su presidente, ¿no? Sí, señor. Y es que, Juan Pablo, le traigo los nombres. Se trata de Edwin Alfredo González, vicepresidente del FOMAC, quien junto al presidente de la FIDU Previsora, John Mauricio Marín, tomaron esta extraña decisión de entregarle a los operadores 1,6 billones de pesos. Esto, Juan Pablo, con un extraño argumento. Ellos dijeron, no, es mejor que ellos no nos vayan a demandar porque eso nos podría costar miles de millones de pesos. Así que pues mejor entreguémosles los recursos, Juan Pablo. No siguieron el trámite normal de solicitudes a la Procuraduría, a los expertos, y pues tomaron esta decisión. Y además, ¿a quiénes les entregan esto? ¿Quiénes definen o cómo definen que esa plata se entregue directamente a esos operadores? ¿Por qué? Pues, Juan Pablo, estos recursos se van a entregar a 9 operadores. Recuerde usted que son 10 regiones, la última región no se había podido entregar y lo entregan a 9 operadores, pero lo van a hacer a través de un contrato de transacción. Esta es una figura que se utiliza para finalizar o evitar un litigio. Quiero que rápidamente, Juan Pablo, veamos uno de esos contratos que conoció Sigue la W, un contrato de transacción. Por ejemplo, el de Cosmitet, un operador que hemos denunciado aquí. ¿Pero ese no es el del pasado? Sí, señor, que es el del pasado. Pero el presidente Petro no había dicho que no se iba a volver a contratar con los mismos del pasado. Miércoles. Pues es que Juan Pablo, es que si no le van a hacer caso al presidente. Esto por ser un tema jurídico. Lo mismo los pasaportes, Andrea. Lo mismo. Sí, señor. Claro. O sea, el presidente dice, no me lo hacen. Lo hacen con los mismos. La presidencia ya saben de esto. El presidente dijo que no iban a volver a contratar con aquellos que habían sido denunciados por malos manejos con la salud de los profesores. Y aquí se les están entregando una parte de esos 1,6 billones. El problema acá es que estos operadores que llevan toda la vida ganando miles de millones de pesos y prestando el servicio de la salud a los maestros. Regular.
Dijeron, sí señor, dijeron, es que a mí no me alcanza la UPC. Y lo extraño, Juan Pablo, es que la UPC de los maestros es equivalente a lo que nosotros pagamos por la prepagada y por la salud normal, o sea, no es un monto menor. Y ellos dicen, no, es que a mí no me alcanza, entonces voy a mandar al Estado, pero nunca demandaron al Estado. Entonces estos dos funcionarios de la FIDU Previsora y del FOMAC deciden por derecha decir, ay no, para evitarnos una demanda entreguémosle 1.6 billones de pesos. Bajaron los brazos antes de que el proceso pasara por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sin que hubiese sido consultado. Hay jurisprudencia en el país que nos protege y dice, si usted se somete a una licitación pública, si usted acepta los términos y condiciones, no puedes venirme a decir que es que no le alcanzó porque usted ya revisó todos los términos y condiciones. Veamos por favor ese contrato de Cosmitet. El primer documento de Cosmitet. No, es que lo alcanzamos a poner, pero pues fue lo rápido. quitaron cuando yo me emberraqué. Sí, señor. Mire. Ahí está, no, devolvamos. Para que no se emberracara más. Veamos el contrato. El contrato, por favor. Sí, es una forma de tranquilizarme. Sí, veamos el A ver, mira, ahí está. Cosmitet Limitada. Corporación de Servicios Médicos Internacionales, DEM y Compañía Región 2. Sí, señor. Bueno. Y ahí aparece Dionisio Alandete, Juan Sí, Pablo, ¿usted ¿por se qué me acuerda suena de él? tanto Dionisio Pues recuerde Alandete? usted que en varias ocasiones cuando nosotros denunciamos corrupción al interior de la FIDU Previsora y del FOMAC, ese es el señor que toda la vida lleva con este contrato en 2 regiones, es decir, recibe aproximadamente 400.000 millones de pesos mensual. Qué bien. El señor Dionisio Alandete es uno de esos beneficiarios de estos 1.6 billones de pesos. Veamos por favor la página 2 de este contrato. Mire, ahí Juan Pablo entonces dice el total, la suma de 114.781 millones de pesos. 114.000 millones de pesos. Dice, esto es la indexación liquidada, o sea, aquí están tratando de ponerse al día con el pago de la deuda. ¿O cuál es la realidad detrás de esto? Entonces la realidad de esto es que para argumentar ese pago que van a hacer de 1.6 billones de pesos, tuvieron que hacer estos contratos que se llaman contratos de transacción, Juan Pablo. Los firmaron en diciembre del año pasado, en diciembre del 2023, creo que este es del 26 de diciembre del 2023, para poder justificar ante el Ministerio de Hacienda por qué le va a pagar a estos operadores este monto. Entonces eso es lo que se llama un contrato de transacción. Yo le pongo ahí como unos ítems, pero el total de este contrato es de más de 100.000 millones de pesos. Mire, 114.000 millones de pesos. Veamos, por favor, la página 3 de este contrato. Mire, ahí queda en evidencia que se firmó, mire, el 27 de diciembre del 2023, el año pasado. El año pasado, sí, antes de terminar el año. Entonces, esto es un contrato que se crea para argumentar ese desembolso que van a hacer. Ajá, o sea, esto no estaba considerado, no estaba contemplado y lo crean aparte, que es, a ver, que iría en contravía incluso de lo que había ordenado, de lo que se indicaba desde el Ministerio de Salud respecto a las otras EPS, y era que no se les entregaba más dinero, ¿no? Claro, Juan Pablo. Que no estaban aceptando esos ajustes que ellos están diciendo, ay, es que a mí no me alcanzó durante el COVID, no sé más, y desde el Ministerio de Educación de la administración pasada, que ya les voy a mostrar el documento, les dijeron, no señor, usted se firmó unos pliegos de condiciones y se comprometió a esto y tiene que hacerlo alcanzar. Con esos presupuestos. ¿Y cómo me va a decir a mí que no le va a alcanzar 13 billones de pesos para prestar el servicio de salud de los profesores? Claro, claro. Y la jurisprudencia le da la razón al Estado colombiano. Pero entonces, Juan Pablo, según nuestras fuentes del Ministerio de Educación, que son las que están preocupadas por estos contratos que se van a desembolsar, hubo varias irregularidades. La primera, no hubo aprobación del Consejo Directivo del FOMAC, es decir, el señor vicepresidente del FOMAC no puso esto enfrente de todo el Consejo Directivo, a pesar de que en la norma está estipulado en el manual de contratación del FOMAC de que esto se tiene que poner ante el Consejo Directivo. No tienen los certificados de disponibilidad presupuestal, los llamados CDP. No tiene el RP, que recordemos es el registro presupuestal del compromiso. Paula, porque es que sin un certificado de disponibilidad presupuestal no se puede hacer un contrato de estos. Lo primero que se pone, es más, no sé si tenga usted otra vez la primera página del contrato, es que dentro de la justificación del mismo, ¿de dónde va a salir la plata? Exacto, claro. Déjeme ver eso, déjeme ver otra vez la primera página. Es que estamos hablando de 1,6 billones. A ver, avancemos un poquito, dice presidente, bajemos un poquito, porque mira, ahí dice, si suben un poquito, gracias. Mira, ahí dice, conformidad con el certificado expedido a la Superintendencia Financiera, conforme el contrato de transacción, Patrimonio Autónomo, Fondo Nacional, sigamos subiendo, por favor. Están siendo, es que sí, efectivamente no veo que mencionen lo del CDP.
bajo el radicado dentro del proceso amigable componedor adelantado de la disponibilidad de los recursos necesarios. Uy, ¿está la siguiente página? ¿Tenemos la siguiente página, Paula? Sí, la señor. Página 2, porque de pronto ahí sale. A ver, espéreme. No, pero es que esa no la tengo. 2, Sí, no, porque ya se la voy a empiezan buscar rápido para... mostrar, porque tiene que aparecer. Si Claro. no aparece, es absolutamente irregular el contrato. Pues Sí, además, señor. si lo hicieron el 27 de diciembre sin haber convocado al vicepresidente y a quienes les compete tener un voto en esa mesa para decir, venga, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Lo autorizan o no? Pero si Paula nos confirma que no tenían esa autorización, pues muy grave, aún más grave. Exacto, y tampoco tenían, mire, el RP, que es el registro presupuestal, y en este supuesto acuerdo, lo que llama la atención cuando se hace un contrato de transacción es que debe haber un favorecimiento para ambas partes, porque ambos llegamos a un acuerdo, pero aquí no hay ningún beneficio para el FOMAC, solo van a favorecer las pretensiones de estos contratistas que han estado allí toda la vida. Y un último punto que nos llama muchísimo la atención es que incluso en estos contratos que estamos viendo, acordaron un pago de intereses moratorios. Si esta plata no se paga a tiempo, los intereses van a empezar a correr. Es decir, la sumatoria de todos estos 9 contratos, que los tenemos todos aquí en Sigue la W, nos da un total de 1.3 billones de pesos. Pero si le sumamos los intereses que ya nos llevan, entonces ya por eso vamos en 1.6 billones de pesos. ¿Y esto es únicamente con Cosmitet o están los otros operadores? No, señor, están todos, están las 9 regiones. Recordemos que son 10, pero hubo uno que nunca se pudo licitar. Pero Juan Pablo, le traigo, ahí sí como dicen, la cereza del pastel. A ver. Lo que es muy extraño es que esta misma pretensión ya había sido expuesto ante la anterior administración, es decir, ante la anterior ministra de Educación, y prueba de ello es un documento que conocimos en Sigue la W, el acta del comité jurídico realizado en el año 2022, en donde el jefe de la oficina jurídica del FOMAC, Luis Gustavo Fierro Maya, advierte que esta pretensión de los operadores no es procedente, ya que ellos voluntariamente se presentaron a una licitación y acordaron los términos y condiciones, entre ellos el valor de la UPC. Así que, por favor, veamos esa acta del comité jurídico realizada en el año 2022. Mire, Juan Pablo, entonces ahí vemos, este fue el 14 de junio del año 2022. Allí aparece, eso es un documento del Ministerio de Educación, el comité del FOMAC. Por favor, bajemos un poco el documento. Ahí aparece, mire, previo a la verificación del quórum, el jefe de la oficina de la asesora jurídica, doctor Luis Gustavo Fierro Maya, en su condición de presidente del comité jurídico del FOMAC. Ahora veamos el siguiente documento de esta misma acta, en donde veamos la página 2, por favor bajémoslo un poco, donde está subrayado con amarillo. Y Juan Pablo, lo que en su momento dijo el jefe jurídico del FOMAC fue lo siguiente. Ya le voy a leer, si me ayudan a ponerlo un poco más grande. Sí, podemos poner en pantalla para completa. poder... Mira, indica que lo primero que hay que destacar es que el contrato ya se encuentra firmado y que en su momento, desde la invitación pública, los prestadores de salud presentaron su propuesta con pleno conocimiento de las condiciones. Otra cosa es estudiar la manera de estudiar el cálculo, pero que este tema es propio de la fiduciaria, que los prestadores de salud deben presentar las pruebas para controvertir la suficiencia, y en este caso no las han presentado, y recomienda a la fiduprevisora que su defensa esté enfocada en que el contrato es ley para las partes, da una recomendación sobre la reserva técnica y tener en cuenta 1. Perjudicialidad, ya que se tiene un fallo a favor. 2. Respecto a otro grupo de pretensiones, igualmente, alegar las validades jurídicas y contractual de las obligaciones, ya que ellos presentaron propuesta teniendo conocimiento de las condiciones. Y tercero, en cuanto a las bases de datos, se debe definir la compensación y pregunta sobre los 6 amigables componedores que se están convocando. Entonces, Juan Pablo, esta misma solicitud ya se había hecho al gobierno anterior. El presidente, el director jurídico del FOMAC dijo, estas pretensiones no las vamos a aceptar, es absurdo, ya tenemos una tutela ganada en donde dice que ellos mismos firmaron un proceso de licitación en donde aceptaron ese valor de la UPC, y así quedó esto. Entonces, Juan Pablo, así de fácil se van a desembolsar 1,6 billones de pesos a los operadores que tanto ha cuestionado el mismo presidente Gustavo Petro, entre ellos Cosmitet, en cabeza del señor Dionisio Alandete. Entonces nos quedan acá varias preguntas, Juan Pablo. ¿El ministerio va a permitir este traslado? El Ministerio de Educación, que está en cabeza del FOMAC, ¿el Ministerio de Hacienda va a autorizar ese desembolso? Si según la jurisprudencia el Estado colombiano tenía la mayor opción de ganar una posible demanda, ¿por qué el señor de la fiduprevisora y el señor del FOMAC decidieron entregarle por derecha esa cantidad de recursos a estos operadores? Y pues, Juan Pablo, finalmente conocimos que estas preocupaciones que están
al interior del Ministerio de Educación ya fueron presentadas al presidente Gustavo Petro. Así que vamos a ver qué va a pasar. Claro, porque es que esa es plata del Ministerio de Educación. Claro. El FOMAG, el Sí, Fondo del señor. Magisterio, maneja recursos que le entrega el Ministerio de Educación a la fiduprevisora para que la fiduprevisora haga un uso razonable y sobre todo responsable de los mismos. Y para que se hagan una idea de esto que estamos hablando, es que de verdad me parece muy, muy grave. Es 1,6 billones de pesos. ¿Sabe cuánto es el costo fiscal de la reforma a la educación? Es 3,4 billones. Imagínese. Es decir, esto sería la mitad, más o menos, del costo fiscal de la reforma a la educación. Entonces, entregarle todo esto a unos operadores que estaban pidiendo unos ajustes que el gobierno ya había dicho a otras No. situaciones como la CPS que no estaban No es procedente. de acuerdo con esos Exacto, ajustes. es el mismo ejemplo de la CPS Oye, que decían, exactamente. súbamele al UPC y no. Paula, ¿y qué dicen en la fiduprevisora? Pues Juan Pablo, el presidente no nos volvió a contestar desde el informe de la vez pasada. Estamos esperando que nos dicen desde Minhacienda y desde el Ministerio de Educación porque no hemos obtenido respuesta. Y lo que nos dicen nuestras fuentes muy preocupadas al interior del Ministerio de Educación es que esto está próximo a salir, este desembolso de 1,6 billones de pesos sin una justificación y sin el cumplimiento de la ley. Pues Paula, aquí he estado mientras usted hablaba buscando el dato del CDP o certificado de disponibilidad presupuestal que es necesario para Claro. hacer cualquier tipo de contrato en donde se comprometan recursos públicos. ¿Y no está definitivamente? Pues voy en la página 53 de 61 y no encuentro la referencia al respecto. Y eso sí que me parece, no delicado, delicadísimo. Claro. Porque, bueno, ahora, no sé esto cómo funcione teniendo en cuenta que el FOMAG, por ser un patrimonio autónomo, un fideicomiso, entonces no exija ese tipo de requisitos, pero eso no lo conozco a fondo en la ley. Y súmele otra preocupación, Paula, y es que si ellos ya dieron luz verde desde el 27 de noviembre del año pasado, y si en algún momento el presidente Petro, como está estudiando todas estas preocupaciones, dice, no, ¿sabe qué? Reversemos esto, porque como así que se le va a girar 1,6 billones de pesos a unos operadores que además han sido cuestionados y que ya se han comprometido con un presupuesto que ya conocían. Exacto. Pero si ya hay luz verde, después ellos podrían demandar, es decir, el mismo caso de los pasaportes, si no se ponen las pilas. Pues Paula, seguiremos atentos y sobre todo, yo creo que mañana es clave poder hablar con FECODE. Sí. Hay que escuchar a los profesores al respecto. Ellos emitieron un comunicado hablando de la preocupación. Hoy, creo que ya es el diario El Espectador el que está señalando y llamando la atención sobre esto, que puede ser una situación terrible para el magisterio. Así que es importante oír a los profesores y ojalá a quienes van a tener ahora a cargo la salud de los profesores, que no es un operador ni dos operadores, no. Es la fiduciaria. Es el fondo del magisterio. Juan Pablo, y estos operadores que hoy están que hoy van a recibir este beneficio porque no demandaron, Ellos no pueden ya. no alcanzaron, van hasta mañana, ¿no? Tienen por vigencia eso. hasta mañana y ya. Por eso, a Y partir de alcanzaron mañana, a irse con el alcanzaron a bolsillo irse lleno. con su. a partir de mañana, el gran lío es que a partir de pasado mañana, entonces, un profesor o un ex profesor, porque los profesores jubilados tienen este mismo servicio, que tenga, por ejemplo, una enfermedad catastrófica o una enfermedad que requiera un tratamiento y un seguimiento permanente, se lo van a garantizar dónde, cómo, de qué manera, con quiénes, qué va a pasar con sus historias clínicas, qué va a pasar, bueno, qué va a pasar con toda esa parte de la operación de la atención en salud que no es menor. Alguien tiene que responder esto. Y la superfinanciera tiene que autorizar a la fiduprevisora para que También. actúe como una EPS. Pues es que alguien nos tiene que explicar cómo va a funcionar esto a partir de pasado mañana. Y no es a nosotros, no es así a la W, es a los profesores. Y seguramente ustedes que están al otro lado viéndonos tendrán conocidos profesores, familiares profesores, amigos profesores. O sencillamente, es que todos hemos tenido un profesor en la vida. Y hay que pensar es en ellos. La garantía gaseosa, ¿cuál es y sobre todo cómo va a operar esto desde pasado mañana? ¿Cuándo lo van a explicar? ¿Pasado mañana? ¿O el 2 de mayo? ¿O el 3? No sé, uno lee las instrucciones del juego antes de jugar el juego y no llega a jugar sin saberse las instrucciones. Por ahora, estamos en el segundo escenario, cuando lo ideal debería ser el primero, por lo menos lo lógico.